Buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno, quiero agradecer pues, la invitación por parte de la red ISIR y las compañeras, compañeros en general, bueno, la mayoría están aquí, pero no todos. Fue un placer participar en esta monografía, en este libro. Yo ya participé en el libro anterior, 2007, y cuando me contactaron, pues intenté aportar algún elemento nuevo, porque ha llovido desde el 2007, es cierto, han pasado muchas cosas, el mundo está muy convulso, lo sabemos, y esto nos exige, en este caso, a todos y a todas, pero a mí como antropólogo, pues a que intentemos dar algunas respuestas. Respuestas que se están dando ya desde hace tiempo, obviamente, por parte de compañeras y compañeros que trabajan en salud mental global en todos los lugares del mundo y trabajan con un enfoque, digamos, antropológico. No voy a haceros aquí una historia de la relación entre antropología y salud mental, sería excesivo. Podemos retrotraerlo pues, a cuando Kraepelin se va al sudeste asiático para saber si sus categorías diagnósticas que había desarrollado, su clasificación que había desarrollado en el centro de Europa, servía para los pacientes del sudeste asiático o para los amerindios de Estados Unidos. O también podemos retrotraerlo pues, a Freud, a Totem y Tabú, y de ahí pues, ha habido infinidad de términos que se han utilizado para tratar precisamente de esa intersección entre lo que es la cultura, la sociedad, lo económico-político por un lado, y por otro pues, las aflicciones humanas, como a mí me gusta llamar, ¿no? Aflicciones para, digamos, plantearlo como poner en primera instancia el sufrimiento más que la categoría diagnóstica. A ver, algunas de las categorías de los términos utilizados son los que tenéis aquí, seguro que son familiares para vosotras y para vosotros: etnopsiquiatría, psiquiatría transcultural, etnopsicoanálisis, psiquiatría cultural o psiquiatría intercultural, y actualmente se habla más de salud mental global. De alguna manera, el cambio sustancial se dio hace tiempo y tenía que ver con que, bueno, la etnopsiquiatría teóricamente era para estudiar aquellas enfermedades, estados, aflicciones de grupos no occidentales, ¿no? Como el caso de Kraepelin, que se va al sudeste asiático y se encuentra pues, el amok, el latag, el coro y toda una serie de trastornos folk, que luego están recopilados en los anexos del DSM-4, DSM-5, es decir, que continúan siendo hasta hoy en día culture bound syndromes, ¿no? Síndromes de filiación cultural. Y claro, esa época pues, no es la actual, ¿no? Desde hace décadas, digamos que aquí ya lo exótico es lo cotidiano. Entonces, ¿no? Esta distinción entre lo exótico y lo cotidiano ha perdido sentido, y más en un contexto de una sociedad globalizada como son las nuestras, ¿no? Estamos todos cada vez más interconectados, y las migraciones forman parte también de ese proceso, ¿no? Las migraciones siempre han estado ahí, pero de alguna forma, como es lógico, se han incrementado por razones que en todo caso después comentaré. Ha habido muchos nombres para hablar de esa intersección entre antropología y salud mental, pero para resumir diría que yo destacaría dos cosas. Sabemos dos cosas. Una, en la línea de lo que se estaba diciendo ahora, pues que el multiculturalismo siempre estuvo aquí y allí, es decir, la diversidad cultural y el contacto siempre estuvieron presentes. Eso es algo que sabemos antropológicamente. Claude Lévi-Strauss hablaba de que las sociedades humanas no están nunca solas, y cuando están solas inventan un otro, a veces para demonizarlo, obviamente, y por tanto la multiculturalidad y la interculturalidad es algo que está presente siempre en todo contexto social, ¿no? Y Lévi-Strauss nos hablaba de dos fuerzas: una fuerza centrípeta que orienta hacia la identidad y que cuando es excesiva produce, podemos decir, aunque él no lo plantea en esos términos, respuestas inmunitarias de expulsión, por ejemplo, de los migrantes, y otra fuerza que es una fuerza centrífuga que tiende a la afinidad con otras culturas. Un poco esas dos fuerzas se dirimen o articulan lo que sería como dos polos, ¿no? La identidad y la interculturalidad, para entendernos, ¿no? Entonces,
No se trata de perder la identidad, pero las respuestas identitarias lo que generan son respuestas también inmunitarias, defensivas, muchas veces. Y gran parte de las políticas que hay hoy en día sobre el tema migratorio se pueden articular a partir de o más identitarias o más basadas en la afinidad, en la interculturalidad, ¿no? Una interculturalidad que también hay que decir, pues que implica y supone la creación de una cultura común, una cultura en ese entre, una cultura común de derechos y deberes. Como le gustaba plantear a uno de mis maestros, que Tullio Cepili, de Perugia, que falleció hace unos años, ¿no? Y que él desarrolló desde en Italia pues un modelo muy interesante en esta dirección. Otra cosa que sabemos es que el mundo social también siempre estuvo allí, a pesar de que hay una tendencia a veces en determinados paradigmas a entender que los sujetos como islas psicopatológicas, ¿no? O el sujeto sin sociedad, el cerebro sin sociedad, podríamos definirlo así brevemente. Pero claro, las aflicciones mentales no son únicamente alteraciones neuroquímicas, como indica aquí, procesos psicodinámicos o conformaciones de la estructura de la personalidad, sino también realidades de exclusión, estigma y desafiliación, de pérdida de red y apoyo social y de dificultad para recomponer las identidades sociales perdidas o dañadas. Las personas con sufrimiento psíquico no son islas psicopatológicas, nadie es una isla. De alguna manera podemos decir que nos afecta el mundo en el que estamos, nos completa también ese mundo en el que estamos, nos erosiona, pero también nos aporta cosas interesantes. Y pensemos, desde la antropología lo que intentamos es fomentar que se piense la subjetividad y se piense el comportamiento desde ese entramado social, ¿no? En el que todos nos ubicamos, porque los humanos somos una especie que no somos independientes, somos interdependientes. Y los retos actuales de la salud global y de la salud mental global pasan por estas cuestiones. Cuando se habla de esos retos, hay uno especialmente que yo destacaría, y es que a veces las medidas de talla única, como se suele plantear en la literatura, no sirven. Es decir, podemos crear modelos basados en la evidence-based medicine, sí, muy bien, perfecto, pero si esto no se acepta localmente y no tiene una adaptación local, no sirve de nada. Y de hecho, también la pandemia nos muestra cómo la supuesta preparación del mundo rico no sirvió para dar respuesta, y cómo en contextos del sur global, del llamado sur global, se articularon respuestas muy interesantes ante esta situación, que algunas no trascendieron, pero otras sí, otras han sido publicadas pues, en Lancet, por ejemplo, ¿no? Destaco pues, el trabajo de cooperativo que desarrollaron en las favelas de Brasil, por ejemplo, como respuesta, y además con un gobierno como el de Bolsonaro absolutamente irresponsable, en donde los propios vecinos pues crearon un banco de alimentos, alquilaron una ambulancia y también ayuda profesional de los sanitarios para poder responder ante esa pandemia, ¿no? Entonces, muchas veces las experiencias locales hay que ponerlas en valor. Y los antropólogos y las antropólogas sabemos que los modelos de talla única no funcionan, ¿no? Que hay que adaptarlos, y sobre todo es importante aquellos que surgen de abajo arriba. Para dar cuenta, como os decía, de ese mundo social que produce desafiliación, exclusión, y a mí me gusta especialmente un concepto de una colega y amigo, un sociólogo argentino, Alberto Bialakowski, que habla de extinción. Extinción porque es de alguna manera condenar a grandes capas de la población a la pura y dura extinción. La extinción es cuando la expectativa de vida es de 40 años, cuando la mortalidad infantil es infame, y todo eso produce dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento que no podemos simplemente nombrar a partir de síndrome por estrés o trastorno por estrés postraumático o ansiedad o depresión, sino que debemos contextualizar, debemos poner en relación
con la vida de la gente, con aquello que está pasando, con los determinantes sociales, con las determinaciones sociales, que serían las causas de los determinantes, las causas de las causas, con las inequidades, es decir, con todos aquellos factores que están vulnerabilizando a la gente. Esta sería una respuesta, si queréis, poco dócil, pero de eso se trata también, de ser críticos y de volver la pelota, pues, y señalar a aquellos factores que están produciendo sufrimiento y están produciendo, como aquí se indica, desafiliación, exclusión y extinción. Y en el caso de los migrantes, solo hay que ver pues, esta foto, sabemos lo que ocurre. Ocurre que se genera una auténtica crisis de la presencia. Este es un concepto antropológico que utilizó un antropólogo italiano, Ernesto de Martino, originalmente para hablar de aquellas situaciones en donde el sujeto ya pierde su agencia en el mundo y más que actuar en el mundo es actuado por el mundo. Esto en situaciones de fuerte, intensa vulnerabilización, sabemos lo que puede significar, ¿no? Es ese decaimiento y que es esa pérdida del mundo y también una pérdida de la propia presencia en él. Entonces estamos en un mundo convulso, ya se ha dicho, con un montón, y se adivina aún más convulso todavía, pensar no solo en términos de categorías diagnósticas, sino también fenomenológicamente, cómo la presencia de los humanos entra en crisis y de forma más importante quizás o más destacada, en la crisis de la presencia está también la posibilidad de su resolución, como a partir de la respuesta social, la respuesta cooperativa, ¿no? En los rituales que a lo largo de los siglos se han desarrollado en diferentes culturas, hay un elemento común que es poner en común, poner lo social, poner lo comunitario a trabajar para resolver algo que es del ámbito del desorden, que es del ámbito de lo no esperado, a veces incluso lo siniestro. El ritual es una respuesta a la crisis de la presencia, pero el ritual, al margen de sus características mágicas, religiosas, etc., lo que hace es poner la comunidad a trabajar para resolver esa crisis. Entonces, el tejido comunitario es muy importante. Estamos en un ámbito, en un mundo capitalista, sabemos donde las relaciones de reciprocidad se diluyen, pero las relaciones de reciprocidad, de vecinaje, familiares, de comunidad, por tanto las comunitarias, son importantes para sostener a la gente, lo siguen siendo. Entre otras cosas porque mientras en la relación consumidor-mercancía se establece entre una persona y una cosa, en las relaciones de reciprocidad el que importa o lo que hacemos tiene que ver con quién es el otro para nosotros, ¿no? Subjetivamos el mundo. Las relaciones de reciprocidad, las relaciones comunitarias son aquellas que reconocen al sujeto otro y ese reconocimiento ya es un espacio, una condición necesaria para eliminar la ficción o para al menos intentar mitigarla, y entre ellos pues lo que he definido como crisis de la presencia. Tenemos algunos instrumentos para hablar de esto, algunos los conoceréis: la competencia cultural, la competencia intercultural, la competencia estructural igual os suena menos, es en lo que he estado trabajando en los últimos años. Yo prefiero hablar de competencia estructural e intercultural, es decir, de ambos aspectos. Intercultural, evidentemente, porque lo prefiero al cultural, básicamente por algunos de los sesgos de la aplicación de la competencia cultural en países como Estados Unidos, en los países anglosajones sobre todo, en donde el cultural es el otro, y eso lleva a no pensar lo cultural como algo propio. La cultura profesional, la cultura nuestra como profesionales, es decir, todos somos sujetos culturales, y puesto que también por una cuestión importante, que en el fondo es la capacidad de ubicarse que tenemos como profesionales, de acercarnos a la aflicción, al sufrimiento del otro y a su mundo cultural, ¿no? Y ese acercamiento es estar entre, ese es el inter, ¿no? Podemos tener un conocimiento de todas las culturas del mundo, sería absurdo, ni siquiera uno mismo tiene un conocimiento de su propia cultura en la totalidad, pero sí que podemos tener esa relación
que es casi pendular, como una oscilación, ¿no?, de acercamiento al otro, ¿no?, que va a suponer evidentemente empatía, va a suponer escucha, como se decía antes en la presentación, va a suponer también algo que supone la escucha, es el reconocimiento del otro, el reconocimiento del sujeto otro, ¿no? No es una cosa, no es una enfermedad, no es un trastorno, es una persona al margen del tipo de sufrimiento. En una investigación que coordiné hace poquitos años sobre la gestión colaborativa de la medicación en salud mental en Cataluña, me acuerdo de un informante que nos dijo, un informante que era un usuario, decía algo así, de forma más o menos literal, no puedo ser exacto, decía: hemos desarrollado una estrategia de supervivencia. Cuando entro por la puerta del consultorio, enseguida me doy cuenta si el profesional ve una enfermedad o una persona. Es decir, que ellos mismos y ellas mismas nos están indicando a partir de algunas de estas apreciaciones lo importante que es considerar al sujeto otro. Pero aquí he venido un poco a hablar también de competencia estructural. Os decía que es un tema en el que he ido trabajando en los últimos años. Sobre todo lo que hemos publicado hasta ahora es en el campo de la epidemiología, la competencia estructural aplicada a las investigaciones de cohorte, las investigaciones epidemiológicas. Son, en este caso, 2 artículos publicados en British Medical Journal, Global Health y Global Public Health. Pero también estamos en lo que sería la aplicación a las políticas y los servicios. La competencia estructural, en el fondo, es un paradigma que surge en Estados Unidos como respuesta ante las insuficiencias de la competencia cultural, por no considerar los aspectos económicos, políticos, los determinantes sociales, etc., y que va a suponer, o actualmente es, una línea de formación muy importante para los profesionales de la salud allí, sobre todo para dar cuenta del impacto de las desigualdades sociales en la salud, no solo en la salud mental, en la salud en un sentido amplio, ¿no? Entonces, la competencia estructural hay que pensarla como un instrumento que también resulta útil para entender o puede resultar útil para analizar los servicios. Una de las insistencias que en los últimos tiempos llevo haciendo, a partir de una asesoría que me pidió la Generalitat de Cataluña para el Pacto Nacional de Salud Mental, lo llaman así, fue precisamente que para que cambien las cosas, para que realmente eso de la atención centrada en la persona sea una realidad, y no solo retórica y luego las prácticas van por otro lado, los servicios tienen que ser evaluados de acuerdo con su capacidad, también estructural, de dar cuenta de las desigualdades. Es decir, qué espacios de participación también hay para los grupos comunitarios, qué respeto se realiza de los derechos humanos, qué atención al paciente, qué representatividad. No solo estamos hablando de producción de diagnósticos y de tratamientos, sino estamos hablando también de incorporar otros criterios evaluativos, porque si no las cosas no cambian. No cambian en el sentido de que los profesionales se ven atrapados en la rueda del hámster, que es sistémico, en donde se trata de dar diagnósticos y prescribir psicofármacos, por ejemplo. Si queremos realmente que la atención sea centrada en la persona, eso significa cambiar cosas de la cultura asistencial, y la competencia estructural es un elemento que puede ir en esta dirección. Bueno, aquí tenéis una definición mal traducida, porque de Bourgois y otros, que definen la competencia estructural como la capacidad de los profesionales sanitarios para reconocer y responder con humildad autorreflexiva. Lo que llamamos humildad autorreflexiva en el fondo es la reflexividad también etnográfica, y compromiso comunitario a las formas en que los resultados negativos para la salud y los estilos de vida están moldeados por fuerzas socioeconómicas, culturales, políticas, económicas más amplias. Es decir, lo que son los determinantes y las determinaciones sociales que se ha hablado en otros contextos. Yo no sé cómo voy de tiempo, fatal seguro. Vale. 3 minutos. 3 minutos, vale. Bueno, un ejemplo que utiliza Neff, que es uno de los autores en el ámbito de la competencia estructural, hay una red que podéis ver en internet, habla del caso de una
en Estados Unidos de un hombre que se encontraba en la calle, que se llama Martínez, como yo, curiosamente, o le ponen ese nombre. Entonces, lo que él dice es que veis aquí, dice, la historia médica estándar, el informe médico estándar, hablaría de que es llevado a urgencias porque se lo han encontrado en la calle y es porque estaba bebido. Bueno, pero ese estar bebido está en relación con toda una serie de factores, ¿no? La historia de Martínez empieza porque es la cuarta generación de agricultores de maíz en Oaxaca, en México. La afluencia o el incremento del maíz barato de Estados Unidos hace que pues, la familia no se pueda ganar la vida y entonces emigra ilegalmente y se traslada a San Francisco. En San Francisco empieza a trabajar como jornalero, pero se hace una herida y no puede trabajar, ¿no? Tiene una lesión. Pensad que esta es una persona en situación ilegal y que estamos hablando de Estados Unidos, donde hay unas carencias, y las va a haber mucho más a partir de ahora, de atención sanitaria, ¿no? Y de políticas sanitarias. Esta herida le impide trabajar, entonces no puede pagar el alquiler y se tiene que ir a vivir a la calle. Y en la calle es agredido y empieza a beber más de lo que bebía, pero bueno, tampoco era problemático hasta ese momento, y es ahí donde lo encuentran. Entonces, ese itinerario es algo que se intenta recomponer también desde la lógica de la competencia estructural para ver cómo hay factores que están asociados con los diferentes momentos, ¿no? El legado del colonialismo y marginación, violencia sistémica contra las comunidades indígenas en México, este ya es el caldo de cultivo, pero también el Tratado de Libre Comercio, que lleva pues, a que se pueda vender maíz barato americano y por tanto pues la familia no puede sostenerse económicamente, el hecho de que el sistema sanitario estadounidense pues no supone un acceso universal a la atención sanitaria. Tenemos también las políticas municipales y federales que contribuyen al aburguesamiento y el desplazamiento, es decir, no puede pagar el alquiler porque el coste de la vivienda está por las nubes, ¿no? Esto nos suena a todos bastante. Y luego, pues bueno, hay un racismo y mercados laborales con bajos salarios, que en el caso de Estados Unidos. Pero esto se puede aplicar, es porque tenía las diapositivas, me las pasó el autor, pero esto se puede aplicar a nuestro contexto, donde evidentemente va a haber elementos diferenciales, porque son contextuales, son locales, pero en donde se trata desde una visión de competencia estructural de dar cuenta de esos factores. También, ¿para qué todo esto? Pues porque nosotros pensamos que el modelo de salud mental comunitaria debe integrar evidentemente a las personas migradas, debe integrar a todos y a todas, y debe tener al menos, o considerar al menos dos cuestiones. Primero, que un servicio no es comunitario por ubicarse en un barrio, en un distrito, en un pueblo. No es comunitario por el dónde, sino es comunitario por el cómo, por el modelo de atención. Y ahí, pues, lo que os comentaba con respecto a esos criterios que deben incorporarse en la evaluación de los servicios para que realmente podamos hablar de una salud mental comunitaria. Una salud mental comunitaria implica también que el servicio es un servicio centrífugo, no centrípeto. Los modelos centrípetos de salud en los servicios son productores de trastorno, de enfermedad, de patología, son también defensivos, burocratizados. Por modelos centrífugos entendemos aquellos que están sondeando lo que está ocurriendo en la comunidad, en el pueblo, en los grupos poblacionales que están atendiendo, qué es lo que está pasando y qué es necesario. Porque no es importante solo valorar las necesidades desde un punto de vista de las profesiones de la salud, sino saber qué necesidades tienen las personas que están allí, ¿no? En la comunidad, y qué entienden por necesidades, ¿no? Porque en el fondo todo nos lleva a intentar favorecer un modelo dialógico que permita que esos servicios de salud mental, sean realmente comunitarios, sean centrífugos y den respuestas. Respuestas que
pues en el ámbito de la salud mental ya lo sabemos. A veces actuamos como si supiésemos todo, pero sabemos muy poco sobre salud mental. Y yo suelo decir, pues ante esa situación, mejor ser vínculo que certeza. Y eso es todo. Muchas gracias.